Nelson Haddad, te puedo pedir que te presentes. Por supuesto. Yo soy abogado de profesión. eh, Me he desempeñado como viceministro de Defensa en Chile. Soy magíster en Ciencias Políticas, profesor de Derecho Internacional Público, profesor de Relaciones Internacionales y he cumplido misiones diplomáticas como embajador de Chile, tanto en Jordania, en Irak, en Egipto y en Ecuador. Y hoy día me dedico a la docencia. En el último año y medio, tu nombre pasó a ser prominente, entre otras cosas, alrededor de los pedidos de arrestos por crímenes de guerra de Netanyahu y Gallant, pero además de soldados israelíes circulando en Latinoamérica. ¿Puedes contarnos un poco cómo llegaste a eso? Cuando partió la agresión israelí a Gaza, después del 7 de octubre, los abogados chilenos, porque valga señalar, Martín, que aquí existe la comunidad palestina, descendientes de palestinos, más grande del mundo fuera del mundo árabe. Hay 600.000. Y hay un gran número de abogados a lo largo del país. Nosotros dijimos cómo actuar, porque no bastaba con realizar manifestaciones, hacer concentraciones en la calle, ir a las embajadas de Israel o Estados Unidos y desahogarse un poco con toda la masacre que se estaba cometiendo en Gaza. Y decidimos actuar como lo que somos, hombres de derecho y que confían en la justicia internacional. Así que decidimos interponer una acción penal ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad en contra de Benjamín Netanyahu y en contra del que era ministro de Defensa de la época, Yoav Gallant. Hicimos una presentación larga en que pormenorizamos desde el punto de vista de la imputación cómo habían sido diversos asesinatos en diversas partes de Gaza y en algunos campamentos, estableciendo lo que se llama una ficha individual de cada uno de los palestinos y palestinas asesinadas, día, hora, lugar, si fue a través del bombardeo de los F-16 o fue con un tanque Merkava o fue con la ametralladora, en fin, lo que se trataba, como me lo dijo el fiscal Karim Khan, no solamente dar una cifra de fallecidos producto de las acciones militares israelíes, sino que se trataba, como sucede en materia penal, establecer la imputabilidad individual y la participación directa de las personas. En este caso, se trataba del jefe político, como es el primer ministro, y también el jefe de las Fuerzas Armadas, como es el ministro de Defensa. ¿Te puedo preguntar? Disculpa que te interrumpa. Sí. Te quiero preguntar cuál es el proceso por el cual establecieron imputabilidad. Si puedes explicarnos un poco para la gente que no son abogados y que saben de historia, ¿cómo es que está la relación entre lo que Netanyahu y Gallant dicen hasta el ataque de tanque, de Merkava, hasta el ataque de F-16? ¿Cómo se establece la imputabilidad? O sea, hay que probar, porque en materia penal, y esto sucede no solamente en la legislación internacional, sino que también en la legislación nacional de nuestros países. En materia penal hay que probar la participación
ya sea a título de autor, cómplice o encubridor. En consecuencia, había que definir exactamente cómo había sido cometido el delito, qué grado de participación le cupo a Netanyahu y a Galán a través de las instrucciones que dieron a las Fuerzas Armadas de cometer estos crímenes de lesa humanidad y el crimen de guerra, y fuimos construyendo un catastro individual de cada una de las víctimas. Fue un trabajo muy acucioso. Y viajamos posteriormente en el mes de abril de 2024, viajamos a La Haya, nos entrevistamos con, con el fiscal Karim Khan y con la directora de la Oficina de Atención de Víctimas y Reparaciones, Paulina Macida, y entregamos toda esta abundante prueba fáctica. ¿Cuántos casos estaban comprendidos en Claro, ciertamente no podíamos entregar la cantidad. En esa época creo que la cifra de víctimas civiles estaba cerca de 30.000. Hoy día estamos prácticamente en el doble. Entregamos un total de 500 fichas de casos concretos, específicos, con testimonio de los parientes de las víctimas, con fotografía, declaraciones. Fue un trabajo muy acucioso. Y eso fue fundamental porque acreditamos lo que en derecho se denomina la prueba fáctica y la prueba jurídica. Y lo que logró construir para el fiscal lo que se llama el motivo plausible en el derecho penal internacional para formular la imputación a los querellados, tanto a Netanyahu como a Galán. Eso fue en abril de 2024. En mayo del 2024, el fiscal Karim Khan logra esa convicción, ese motivo plausible, y decreta y expide las órdenes de arresto en contra de ambos imputados, y se declara una alerta roja internacional a través de Interpol a todos los aeropuertos de los países que son miembros del Estatuto de Roma. Y posteriormente, en noviembre del 2024, la Corte, como cuerpo, digamos, integral, con la jueza, en fin, todo el equipo de la Corte, llegó también a la misma conclusión y confirmaron las órdenes de aprehensión en contra de Galán y contra Netanyahu. Y estas órdenes están pendientes. Estamos hablando de prófugos de la justicia. Estamos hablando de órdenes que no prescriben, son imprescriptibles. O sea, en cualquier momento que estos individuos que son penalmente imputados lleguen a algún aeropuerto de alguno de los países, especialmente los países de América Latina que han suscrito el Estatuto de Roma, y los países europeos, algunos africanos y asiáticos, lleguen al aeropuerto respectivo, van a ser detenidos por la Interpol para ser puestos a disposición de la Corte Penal Internacional para iniciar el procesamiento. Esto depende de la voluntad, o sea, ¿qué grado de incidencia tienen las políticas locales en llevar adelante la orden de arresto? ¿O es irrelevante? Es irrelevante. Es irrelevante el cargo o la jerarquía del imputado. En este caso se trata de un primer ministro en ejercicio, pero eso no tiene valor para el Estatuto de Roma. Son tomados como individuos comunes y corrientes. Por eso no hay fuero acá de ningún tipo. ¿Tenés o tenías en ese momento
idea de que esto iba a tomar este curso? Te pregunto porque creo que en el momento que ustedes hicieron la presentación y esto se hizo público, la reacción fue a nivel periodístico definitivamente, pero creo que a nivel político fue muy, muy fuerte. Pero creo que por lo menos en los círculos en los que yo me movía, entre políticos y periodistas, nadie realmente creyó que esto fuese a terminar o de venir en una orden de arresto. Y cuando la orden de arresto finalmente apareció, realmente fue sorprendente. ¿Cómo vivieron ustedes ese proceso? Ciertamente teníamos la convicción jurídica de que habíamos acreditado la imputabilidad, de que efectivamente estos dos individuos habían sido los autores en el plano de la participación directa, con instrucciones concretas de iniciar una limpieza étnica, de iniciar el bombardeo indiscriminado de los sectores residenciales, todo lo que significa el desplazamiento forzoso y además usar el hambre como arma de guerra. Es decir, había un conjunto de elementos que configuraban la tipificación penal tanto de los delitos de lesa humanidad como los delitos de crímenes de guerra. O sea, teníamos la convicción que no podía haber otra resolución. Incidentalmente fue el crimen de inanición programada, uno de los cargos que pesa sobre Netanyahu. Y esto fue incluso antes de la declaración oficial de las Naciones Unidas de inanición que empezó en marzo de este año. Claro, pero lo interesante, Martín, es que una vez que estas órdenes se expiden y son ratificadas por la Corte, se inicia por parte de algunos países occidentales una presión muy fuerte, que las califico de presiones indebidas, que son amedrentamiento, como amenazas de cancelación de los visados, como el corte de los recursos de la Corte, toda clase de presiones para que esas cortes fueran dejadas sin efecto. Pero el fiscal se mantuvo muy firme, no solamente se desistió, sino que siguió adelante con las órdenes de detención e incluso pasó a la ofensiva y amenazó a estos países de Occidente de que se estaba configurando en este caso un delito que está tipificado en el Estatuto de Roma, que se denomina obstrucción a la justicia. Es decir, estos países con estas presiones indebidas estaban violando, vulnerando flagrantemente los principios de la independencia y la autonomía de la función jurisdiccional del Tribunal Penal Internacional. Entiendo que como estatutos que en orden internacional son peremptorios, o sea que son obligatorios, para los países signatarios, y corregime si me equivoco, pero para los países signatarios tienen básicamente estatus constitucional. ¿Eso es cierto? Es decir, cuando firmaron el Estatuto de Roma, asumen el compromiso los países de cooperar a la acción de la justicia internacional, y era el caso. O sea, hay una obligación por parte de estos países, en este caso, de cooperar incluso a la detención cuando es necesario, y por cierto, rechazar, porque incluso se realizó una reunión de los países signatarios del Estatuto de Roma, y prácticamente hoy día hay 125 países miembros, y la inmensa mayoría, más de 120, estuvieron por apoyar el trabajo que había realizado el fiscal Karim Khan, incluso a quien quisieron descalificar desde el punto de vista moral
inventando un affair con una funcionaria de la corte. O sea, a ese nivel tan bajo se llegó. Lo cual es algo que hemos visto en varias ocasiones alrededor de casos que tienen que ver con Israel, ¿no? El hecho de que siempre aparece algún tipo de historia relacionada. Exacto, descalificarlo moralmente, claro. ¿Pensás que eventualmente va a haber un arresto? ¿Tenés confianza en que eventualmente Gallant y Netanyahu van a ser arrestados? Mira, por ejemplo, creo que es muy posible porque él ya ha perdido su libertad de movimiento. Por ejemplo, anunció una visita para el 7 de octubre a Argentina, invitado por el presidente Milei. Los colegas argentinos nos pidieron ayuda y presentamos una acción de detención preventiva, invocando justamente las órdenes pendientes de detención y finalmente el propio Netanyahu canceló la visita por el temor a ser arrestado en el aeropuerto de Buenos Aires. Y si a eso le agregamos también cuando viajó desde Israel a Washington para entregar el primer documento que se ha denominado este acuerdo de la tregua, porque no se puede hablar de acuerdo de paz, el acuerdo para la tregua y el intercambio de los rehenes por presos políticos palestinos. Si tú recuerdas, el avión que conducía Netanyahu no pudo cruzar los espacios aéreos ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de España. Tuvo que hacer un largo recorrido para evitar pasar por esos espacios aéreos, porque en esos casos también los países, digamos, correspondientes a esos espacios aéreos, tienen la obligación de interceptar ese avión que conduce a estos prófugos de la justicia. Así que, y ahora el nuevo alcalde se eligió, Mandani, se eligió en Nueva York, ha dicho que si llegara a Nueva York, él va a proceder a su detención. O sea, se le están estrechando todos los círculos, y justamente va a llegar un momento en que va a tener que enfrentar a la justicia, porque en este caso, Martín, no puede haber impunidad. Creo que probablemente eso es, disculpa que te interrumpa, creo que esta es una de las cosas que siento que generó tanta ilusión desde un punto de vista político en cuanto al caso y como ustedes lo presentaron, que tuvo mucho que ver con la sensación, que creo que era una sensación realmente ubicua, de que no solamente eran impunes, sino que eran completamente impúdicos con su impunidad, y que además no había absolutamente nada que el espacio público, el espacio político pudiese hacer, y repentinamente de ningún lado aparece este pedido de detención, o aparece el proceso, y la impresión es, ok, hay una forma de hacer algo. Creo que esto realmente causó, me parece, que también una profunda sensación de orgullo, ¿no? Sentir que había un aparato público, un músculo público y político que estaba interesado en hacer pagar a quienes estaban cometiendo crímenes adelante de nuestros ojos. Claro. Y además te hago presente que estos 620 abogados chilenos pertenecemos a la sociedad civil. O sea, esto no fue una acción gubernamental, fue una acción de los abogados y que en definitiva da cuenta de que hoy día la calle mundial, basta ver las concentraciones en todos los países del mundo para darse cuenta que la convicción de que se trata de enemigos de la sociedad política, enemigos de la comunidad internacional, porque estos son los delitos más inhumanos, más crueles, más degradantes y más abominables que contempla la legislación universal en materia penal. En consecuencia, estos delitos
no pueden quedar impunes. No, tiene que haber una rendición de cuentas y tienen que haber reparaciones, no solamente de las víctimas, sino que de toda la destrucción del 95% de la infraestructura física de Gaza. Gaza es tierra arrasada, o sea, destruida íntegramente, y además incluyendo el delito de ecocidio, cuando producto del lanzamiento de las bombas químicas, el fósforo blanco, agente naranja y todos los defoliantes, han destruido la agricultura, han destruido las cosechas, han destruido, digamos, y contaminado las aguas. En consecuencia, aquí se han cometido actos verdaderamente abominables y el Estatuto de Roma frente a estos delitos los denomina a los autores enemigos de la humanidad, enemigos de la comunidad internacional. Por Creo eso que uno tiene la sensación, ¿no? Cuando uno mira en su pantalla las cosas que han hecho y el grado de sufrimiento, tiene la sensación de que realmente estamos hablando de enemigos de la humanidad. Que lo que así es. Te quería hacer otra pregunta que tiene que ver con... Quiero volver a este tema y creo que con eso eventualmente cerraremos. Pero primero te quiero preguntar sobre el nuevo intento, que es una campaña que se inauguró hace poquitos días, el 26, si no me equivoco, el 26 de noviembre, donde anunciaron que la campaña para sacar a Israel, básicamente expulsar a Israel de las Naciones Unidas, está ahora sobre la mesa y en marcha. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste eso y cuál es el proceso? Correcto. El artículo 6º de la Carta Constitutiva de Naciones Unidas establece que los países que actúan en forma contumaz, que repetidamente, sistemáticamente, incumplen, violan las propias resoluciones de Naciones Unidas, el derecho internacional y toda la legislación relativa a estos crímenes, existe el derecho de solicitar la expulsión del organismo mundial por considerarlo desde el punto de vista ético y moral que son estados parias, estados que no merecen estar dentro de lo que es una comunidad internacional civilizada, justamente por la naturaleza atroz, degradante, inhumana de estos delitos. En consecuencia, eso es lo que estamos pidiendo. Ya llevamos 67.000 firmas, tanto de Chile, de América Latina y algunas de Europa, y estamos con esta campaña para llegar a las 100.000 firmas. Vamos a viajar a Nueva York para entregársela al secretario general Antonio Guterres, para los efectos que ponga en funcionamiento el procedimiento que debe pasar a la Asamblea General, donde hoy día hay de 193 países que forman la Asamblea General, hay 123 que apoyan a Palestina, apoyan el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano, y que van a votar a favor de esta moción. Y tenemos previsto también el veto de Estados Unidos, porque después pasa esto al Consejo de Seguridad. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el Claro, Consejo? Claro, porque en las 9 veces anteriores, desde el año 48, que se ha intentado la expulsión de Israel del organismo mundial, el veto norteamericano simplemente impidió que se llevara a cabo la expulsión. Pero en este caso vamos a invocar una resolución 377 de Naciones Unidas, que se denomina United for Peace, en la cual
se establece que, y esto de acuerdo a la Carta, cuando el Consejo de Seguridad no logra o resulta incapaz de ponerse de acuerdo en preservar la paz y la seguridad internacional, se produce un reemplazo para la toma de la decisión y la decisión pasa a la Asamblea General. Esto sucedió en los años 50 en la Guerra de Corea, en que justamente la decisión pasó a la Asamblea, pasó también en el caso de Rusia y Ucrania recientemente, ha sucedido en Namibia, ha sucedido también en el caso de Yugoslavia. Hay distintos precedentes que ameritan de que esta es una solución jurídica, plausible, porque en el fondo se trata de respetar un principio fundamental que es la igualdad jurídica y soberana de los estados. Es decir, el voto de Estados Unidos vale lo mismo que el voto de Haití. En consecuencia, con esa mayoría debería aprobarse justamente esta resolución. Te quería preguntar, Unidos para la Paz es un elemento de la Carta que se ha mencionado anteriormente en relación a la posibilidad de construir una alianza militar para intervenir, que no estaría, claro. Esto lo ves como claro, y también puede incluir una intervención humanitaria coercitiva, en el sentido de mandar una fuerza de tarea con soldados que aportan los países que están de acuerdo para justamente asegurar primero la entrega de ayuda humanitaria que no se está cumpliendo porque el compromiso eran 600 camiones diarios que debían pasar desde Rafah a la franja de Gaza y están pasando entre 120 y 150 camiones. Es decir, la hambruna y la inanición y las muertes por inanición siguen adelante y además sigue el bombardeo y desde la tregua de hace ya, van a ser casi un mes ya. Han muerto 620 palestinos y mueren 2 niños palestinos diarios en cada uno de estos ataques, un promedio. Es decir, no hay tregua alguna. Sigue el ejército israelí ocupando Gaza. Es decir, esto es la nada misma, no ha cambiado nada. Y lo peor es que están disponiendo de una tierra que pertenece al pueblo palestino históricamente, es parte de su tierra central histórica, como es la Franja de Gaza junto a la Cisjordania, el West Bank y también a Jerusalén Oriental. Entonces, estamos viendo que definitivamente esta solución va a ser la que salve, porque también existe en el artículo 5 la suspensión, Martín, de la membresía. Y aquí uno recuerda el caso de Sudáfrica, cuando Naciones Unidas le retiró las credenciales a la delegación israelí, justamente sudafricana, invocando esta norma. Es un paso previo, digamos, y probablemente de menos intensidad, una expulsión completa del cuerpo, ¿no? Exactamente. Claro. Te quiero preguntar 2 cosas al respecto. La primera es si sos optimista de que puede ocurrir o de que vaya a ocurrir, pero la segunda es justamente por lo que estabas diciendo recién. Los tiempos, digamos, el tiempo apremia, obviamente. Cada noche que nos vamos a dormir son 2 niños más muertos y obviamente estamos hablando de una brutalidad que lleva ya más de 2 años. ¿Pensás que esto puede ocurrir en un tiempo que sea suficientemente efectivo para salvar vidas?
Ahora, si tú te fijas, los tiempos y las oportunidades son muy sintomáticas y sospechosas porque recuerda que había un proyecto de Francia y Arabia Saudita para establecer el Estado palestino independiente y soberano en la Asamblea General que partió en septiembre. Y el tema no se ha podido tratar a raíz de que surgió este acuerdo, entre comillas, entre Israel y Estados Unidos, porque aquí no están los palestinos. Esto es un caso inédito en que se trata de disponer ilegalmente, vulnerando el derecho internacional, una tierra que pertenece a los palestinos y que está siendo dispuesta o definida su destino por otras potencias, por otros países. Entonces es una anomalía jurídica que es inaceptable. Inaceptable. Y esto tiene relación, Martín, con la urgente liberación de Marwan Barghouti, que es considerado como el Nelson Mandela de los palestinos, en que tiene, digamos, el apoyo de todas las facciones, los grupos, los partidos que forman parte de la OLP, y además es un hombre muy querido en la calle palestina, en todos los sectores. Entonces, y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué no estaba en el grupo de los prisioneros políticos liberados que estaban cumpliendo ya largas condenas? Y él lleva 22 años en prisión. Quizás la respuesta a esto la hayan dado ya los israelíes cuando pusieron 1.300 millones de dólares cataríes en los bolsillos de Hamás, ¿no? Es, específicamente para asegurarse de que no haya un proceso de unificación. Es lo que dijo tanto Netanyahu como Smotrich, y probablemente esto en este momento es lo que estamos viendo con la situación de Barghouti. Y fue incluso días antes fue brutalmente torturado. Sí, estuvo Ben Gvir visitándolo, claro, y humillándolo frente a las cámaras. Fue realmente muy, bueno, en general Ben Gvir es muy difícil de ver, pero creo que fue particularmente brutal. Claro. Tú sabes que la esposa de Barghouti le envió una carta personal al presidente Trump pidiéndole la liberación de su marido. Y le dijo algo muy importante, le dijo, si usted quiere realmente llegar a un acuerdo final sobre la base de los dos estados en el conflicto y poner término al conflicto palestino-israelí en la frontera previa a 1967, usted tiene que entenderse con el liderazgo hoy día que representa efectivamente a los palestinos, no solamente los palestinos que están en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, sino que con los 7 millones de palestinos que están en la diáspora. En consecuencia, ese es el legítimo interlocutor que tiene el apoyo de todas las facciones y además de la calle palestina. Entonces, si quiere un liderazgo real, capaz de cumplir los acuerdos y que tiene el apoyo de los palestinos en toda su extensión, va a tener que, debería usted liberarlo. Pero como no veo yo intencionalidad por parte de Trump ni por parte del propio Netanyahu de liberarlo, porque aquí no se está buscando, porque ninguno de los dos está de acuerdo con el Estado palestino. Entonces, lamentablemente, estamos en ese crucial punto. Una de las cosas que me sigo preguntando cada vez que uno vuelve sobre la historia de Barghouti, cada vez que uno vuelve sobre los últimos 80, pero definitivamente los últimos 4 años, o por lo menos
desde la marcha de retorno, desde la gran marcha de retorno hasta básicamente el día de hoy, es la imposibilidad total que han dejado tanto estadounidenses como israelíes para cualquier tipo de mecanismo conducto político. En el sentido de que la gran marcha de retorno fue una marcha pacífica, las negociaciones fueron pacíficas, no hay, digamos, es como que no hay absolutamente ningún tipo de oportunidad ofrecida. Si es pacífico, entonces los israelíes disparan. Si hay procesos diplomáticos, los israelíes censuran con Estados Unidos. Si hay una defensa armada, entonces por supuesto que bombardean a mansalva y asesinan a miles de personas. Me pregunto muchas veces si no hay, o sea, si uno acepta que no hay un proceso diplomático, político o social, entonces uno lo que únicamente está reducido es y tiene que esperar un proceso de defensa armada, ¿no? Claro. Lo dramático del caso es que ninguno de los dos, ni Netanyahu, porque lo ha dicho en todas sus campañas electorales como un eslogan de su campaña, de que no habrá un Estado palestino. Lo ha repetido públicamente en repetidas oportunidades. Y Trump tampoco está de acuerdo. Entonces, si los propios tengo que decir que interlocutores no están de acuerdo. No, lo que a mí me resulta escandaloso de todo esto es, y supongo que compartirás la impresión, es que no hay ningún secreto sobre lo que Netanyahu viene diciendo todos estos años en campaña y lo que viene diciendo cada vez que tiene un encuentro, que es que no va a haber Estado palestino. Y a las 24 horas aparece en Washington o aparece en canales generales, básicamente dejando que los Estados Unidos o que sus socios europeos digan solución de dos estados, y básicamente le da la oportunidad a tanto estadounidenses como europeos de decir, bueno, vieron que al final Israel está comprometido en un proyecto de dos estados, cuando evidentemente en sus campañas está diciendo abiertamente que no, está negando la posibilidad de autodeterminación palestina, punto. No hay ni siquiera una discusión al respecto, no lo está escondiendo tampoco. Claro. Y si tú recuerdas un poco el pasado, el asesinato del primer ministro Rabin, que sí estuvo de acuerdo en un Estado palestino, fue asesinado. Fue asesinado por un joven del Likud, del partido de Netanyahu. Como que incidentalmente después... Y además fue una verdad, tanto la Conferencia de Madrid como los acuerdos de Oslo del 93 fueron una verdadera trampa, una trampa dilatoria, porque mientras se negociaba, entre comillas, indefinidamente, en paralelo, Israel aceleradamente se inicia la construcción de cientos de asentamientos en los territorios palestinos ocupados. Hoy día hay 800.000 colonos. Tú comprenderás las dificultades que ello implica, porque ya no queda territorio para levantar el Estado palestino. Y tenemos además una mecánica casi constante de pogromos y de destrucción y de ataques y de asesinatos. Es realmente increíble lo que estaba pensando cuando estabas hablando de la cuestión Rabin, que bueno, Rabin para mí de todas formas no es ningún héroe de ningún paladín de la justicia, es el hombre que llamó a su ejército a romper las piernas a manifestantes palestinos desarmados. Lo que dijo la esposa de Rabin lo acusó abiertamente a Netanyahu de ser cómplice o parte en el asesinato de su esposo. Claro. Lo que quería, de todas formas, con el poco tiempo que nos queda, por ahí hacer un poco apelar a tu identidad como hombre de ley y como hombre de la justicia en cuanto al estado de situación con el derecho internacional. Porque creo que una de las cosas que mucha de la gente que está mirando esto sufre es la sensación de que nos encontramos en un estado de anarquía internacional en donde muchas de las provisiones, pero además muchas de las instituciones, se han mostrado completamente inútiles o completamente inefectivas, en el sentido de que no tienen ninguna capacidad de acción frente a lo que son avasallamientos
escandalosos del derecho internacional, pero en última instancia también de los principios de derecho cívico, derechos humanos, digamos, todas las cosas por las cuales los últimos 80 años las democracias occidentales se convencieron a sí mismas que ese era su imperativo moral. Claro. ¿Vos sentís que esto, digamos, en qué dirección sentís que se está moviendo? Mira, yo creo que no hay que perder, en primer lugar, la esperanza y tampoco perder la importancia que tiene el derecho internacional, porque es la norma regulatoria de la sociedad política, de las relaciones entre los estados. Ha costado mucho ir construyendo, ir codificando el derecho internacional, y es un beneficio para toda la humanidad. Si el punto está hoy día fundamentalmente en que tenemos que realizar, Martín, una urgente, lo digo con esos términos, urgente reforma al sistema de Naciones Unidas, especialmente a la constitución del Consejo de Seguridad y especialmente a la regulación del veto. Esas son las tareas que tenemos que realizar, y tenemos la mayoría en la Asamblea General para aprobar. En primer lugar, no es posible que un solo país, frente a 193 países, levante la mano y diga me opongo. Eso es antidemocrático. Es antidemocrático y además es una situación inaceptable por el principio de la igualdad jurídica de los estados. En consecuencia, el inicio ahora del tratamiento de la expulsión o suspensión del caso de Netanyahu y Galán va a servir como ejemplo de cómo el poder real lo tiene la Asamblea General, porque ahí están todos los estados representados de la comunidad política, de la comunidad internacional en su conjunto. Por eso que yo tengo la esperanza de que al final se va a imponer la mayoría. ¿Y cómo queremos transformar este tema? Primero, la reforma al Consejo de Seguridad. O sea, tenemos que aumentar el Consejo de Seguridad de 5 miembros a 10 miembros. Porque esto fue como, no sé si conoce ese término, el Club de Toby. Cuando al término de la Segunda Guerra Mundial, los países victoriosos se repartieron el poder en un club de Toby y se tomaron los 5 escaños del Consejo de Seguridad. Los países derrotados, Japón y Alemania, quedaron fuera. Esos 2 países debían incorporarse al Consejo de Seguridad con derecho a veto. Lo mismo respecto de Sudáfrica, en representación del continente africano, muy importante. La India, con 1.500 millones, una potencia demográfica y tecnológica, tiene que estar dentro, ¿te fijas tú? Y Brasil, en representación como subcontinente en América Latina, en representación de todos nosotros. Y con 10 miembros, y establecer un quórum de 5 miembros para ejercer el derecho a veto. Tiene que haber una mayoría de 5 miembros a lo menos. En consecuencia, cambia toda la correlación de fuerza y ya se acaba el voto nominal, uninominal, cuando en solitario la representante norteamericana levanta la mano, y en la última votación se produjo la paradoja de que fue 14-1, es decir, estaban todos a favor del alto al fuego, a favor de la tregua. O
O sea, los 4 restantes miembros del Consejo de Seguridad, más los 10 no permanentes, que estaban de acuerdo. Entonces, no es posible que un solo voto pueda, digamos, derribar en definitiva. En este caso, garantizar un genocidio, garantizar la continuación. Entonces, esa es la solución. Pero la pregunta es, ¿quién se desprende voluntariamente del poder? Y en esa lucha estamos hace 25 años con los 5 países miembros. Y va a llegar un momento en que ellos van a tener que aceptar la ampliación del Consejo de Seguridad respecto a los miembros permanentes con derecho a veto. Y esta votación de los miembros permanentes tiene que ser frente a la Asamblea, mirándose las caras, y hay 163 países que apoyan a Palestina, de un total de 193. Tú te das cuenta de un cambio de circunstancias absoluto en eso. Sí, definitivamente. Nelson, te quiero agradecer por el tiempo que me diste. Por supuesto que están las puertas siempre abiertas. De hecho, probablemente te moleste otra vez a partir de la presentación. No, estoy a tu disposición, Martín. Ha sido un gusto, aparte ha sido un gusto conocerte en Madrid, y espero que en algún momento, en algún lugar del planeta, nos volvamos a encontrar en condiciones más auspiciosas. Y te valoro mucho y aprecio tu trabajo, tu esfuerzo, que es un ejemplo para el mundo, realmente. Me ruboriza que diga eso la persona que consiguió las órdenes de arresto contra genocidas. La verdad que realmente es increíble ver lo que han hecho. Que casi siento que lo tengo que agradecer, no como acto político, sino prácticamente a título personal, porque realmente creo que la sensación de desesperación de estos 2 años, y no quiero repetir esto, no quiero ponerlo de este modo, pero como alguien que se siente implicado en lo que están haciendo los israelíes como judío, realmente fue un acto prácticamente de emancipación lo que han hecho ustedes, abogados chilenos, y que haya venido del otro lado de la cordillera, por supuesto que provoca... No soy un nacionalista, no tengo estas cosas de regionalismo, pero me provoca un orgullo gigantesco. Sí, oye, una última cosa, Martín. Oye, está la falta de pudor. ¿Puedes tú entender que se esté pidiendo hoy día al Tribunal Supremo de Justicia israelí el indulto de Netanyahu? Es increíble. Respecto del proceso por actos de corrupción. ¿Puedes tú entender eso? Honestamente, yo creo que en la dinámica política que ha establecido toda esa familia política, para mí sí es comprensible. Es lo que veo en Milei, es lo que veo en el PP en España, Ayuso, es lo que veo en Netanyahu, digamos. Mi gran temor frente a esto, y me pregunto cuál es tu visión, es que estamos viendo la captación de los aparatos políticos de lo que son básicamente mafias, o que casi literalmente mafias. Claro. Y me provoca escozor. Absolutamente. Es una falta de vergüenza, una cosa que no tiene, digamos, denominación alguna. Total. Del punto de vista moral y ético, de todas maneras. Sí, o sea, ahí también la pregunta creo que se tiene que hacer es que si como sociedades aceptamos este tipo de cosas. Exacto. Entonces estamos poniendo toda nuestra arquitectura jurídica y toda nuestra arquitectura constitucional, pero también todas nuestras credenciales republicanas y democráticas en vilo. Claro. Inédito. Bueno, ha sido un agrado, te mando un abrazo. Un abrazo enorme y espero que nos veamos pronto. Vernos pronto. Eso. Que estés muy bien.